Ok, en esta clase vamos a hablar de refuerzo transversal en vigas que pertenecen a pórticos de concreto armado y estructura dual tipo 2. Entonces, lo primero que hay que tener es el cortante último de diseño. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Ya. Para una sección de viga, dado de ancho BW y peralte H, en este caso B es igual BW, ¿no? Ya tenemos una capacidad a corte debido al concreto, dado por esa ecuación, donde D viene a ser el peralte efectivo, ¿no? Acá. Esto viene a ser D. Entonces tenemos cuánto puede soportar el concreto. Para calcular cuánto debe tomar el acero, el refuerzo transversal, debemos hacer esto, ¿no? El cortante que tome el acero es el cortante último de diseño menos lo que tome el concreto dividido entre phi. En este caso phi es 0,85. Por ejemplo, si fueran dos ramas de 3 octavos, el área sería así, ¿no? Si fueran tres ramas, entonces acá viene 3, si fueran 4, etcétera. Entonces, finalmente, la manera más sencilla, más práctica es asumir pues un área de refuerzo transversal, ¿no? Como mínimo van a ser siempre dos ramas. Este es el estribo y para cálculo son esta rama y esta rama, ¿no? Como mínimo son dos ramas, por eso se inicia acá. Ahora, el código te dice, para vigas cuyo diámetro de barra longitudinal es menor a 1 pulgada, el estribo a usar tiene que ser como mínimo 3 octavos de pulgada. Si la viga tiene diámetro de barra superior a 1 pulgada, el diámetro del estribo como mínimo debe ser media pulgada. Entonces, de acuerdo a eso, eliges con qué diámetro de barra vas a trabajar, ¿no? Para, tanto para estribos como para vigas, de acuerdo a esto. Si yo voy a diseñar todos mis estribos de 3 octavos, entonces el refuerzo longitudinal no debe superar de 1 pulgada. Entonces, vamos al caso en que vamos a trabajar pues con diámetros de barra longitudinal menor a 1 pulgada, por ende el diámetro de barra transversal va a ser 3 octavos de pulgada. Al ser un estribo cerrado, como mínimo dos ramas, ¿no? Ahí está, dos ramas. Con esas dos ramas uno puede calcular la separación que debe existir aquí, ¿no? La separación S. Con esta sencilla ecuación, S1 obtienes. Luego, por requisitos ya de 21.53, hay otro valor de S2, separación de estribos, que debe ser la cuarta parte del peralte efectivo. También se obtiene. Otro requisito, 8 veces el diámetro de barra longitudinal. Otro requisito, S4, 24 veces el diámetro de barra transversal o del estribo. Transversal o estribo es lo mismo para nosotros. Y como último requisito, esa separación máxima debe ser 30 centímetros. Finalmente, la separación dentro de la zona 2H debe ser el mínimo de esos 5 requisitos, ¿no? Color morado es para calcular la separación de estribos aquí.
dentro de la zona 2H. Dentro de la zona 2H se calcula esa separación con los 5 requisitos a cumplir. Y el primer estribo debe iniciar a 5 centímetros de la cara. A 5 centímetros de acá. De ahí empiezas a distribuir según cómo calculaste ese seno. Hasta 2H. Luego en la zona celeste, fuera de 2H, también hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Igual aquí hay un cortante último diseño. Digamos que acá denominamos hasta acá X, hay un cortante último diseño X, ¿no? Clase pasada se les indicó cómo calcular eso. Listo. Entonces, lo mismo vienes a hacer, ¿no? El concreto, el acero acá cortante último diseño, pero a la distancia que le corresponde X, ¿no? Vas a calcular el cortante que tome el acero, inicias con esta cantidad de acero, calculas S1 bajo esa ecuación, S2 bajo esta ecuación, S3 bajo este límite, y finalmente S dentro de la zona de los estribos celestes, el menor de esos tres, ¿no? Eso estás calculando acá. S sub C para la zona celeste y en la zona morada S sub C también, pero con estos 5 requisitos. Entonces ahí calculas la separación en esta zona y la separación de estribos también en esta zona. Esta zona de acá es lo mismo que la otra zona. Luego, ¿qué más se debe de cumplir? Además, cuando hay empalme, cuando existe empalme de barras longitudinales, esa separación de esos estribos deben ser el menor de D cuartos y 15 centímetros. El menor de esos. De la separación de estribos dentro de la zona de empalme, en toda la zona de empalme, ¿no? Y esta es la zona de empalme. Dentro de esta zona, la separación es el mínimo valor de D cuartos y de 15, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una viga de 30 por 40, ¿no? D aproximadamente va a ser 34, ¿no? D cuartos sería aproximadamente, a ver, 30 entre 4 es 7.5, 4 entre 4, 1, 8.5, ¿no? 8.5 centímetros. El otro requisito es que sea 15. El menor de esos dos, evidentemente, es 8.5 centímetros. Es decir, la separación aquí de estos estribos debe ser 8.5 centímetros. De ahí la importancia de peraltar las vigas, ¿no? Por ejemplo, si peraltas a 50, ya va a ser otra separación en la zona de empalme, ¿no? Si peraltas a 30 por 50, esto ya va a ser 44, ¿no? 44 entre 4, 11 centímetros. Y el otro 15. ¿Cuál predomina? 11 centímetros. Por eso que en muchos planos vas a ver
Separación en zona de empalme es igual a 10, ¿no? Pero son para vigas que tengan pues como peralte mínimo 50 centímetros. Ahora bien, hablando con el ancho de la viga, ¿no? Para un ancho de 30 centímetros, esta separación siempre es menor que 30, ¿no? Como máximo, la separación a eje de ramas debe ser 30. Por ejemplo, aquí tienes una viga de ancho 70 y peralte 60. Pues aquí, si yo y haces el cálculo y solamente te basta colocar una rama acá y otra rama acá, suficiente. Digamos que pase el cálculo. Pero al tener tres barras longitudinales arriba, necesitas colocar una rama más. De tal manera que estas ramas como máximo estén separadas a eje 30 centímetros. Como máximo 30 centímetros. Entonces es un, un lazo adicional, un croste adicional para lograr esto, ¿no? Eso se va a dar en vigas anchas, sí o sí. Entonces, en vigas anchas sí o sí se va a dar ese caso, ¿no? Es un refuerzo adicional, ya no es por cálculo, ¿no? Eso es con la finalidad de asegurar una correcta transmisión de esfuerzos de manera equitativa, de manera uniforme a las tres barras. Listo.